poder disfrutar de actividades. Hoy es el anteúltimo de mis libros, ¿no? Yo he hecho unos cuantos libros ya. Ahí mostraban dos de los libros, el de una Constitución para Todos, que es un análisis de la Constitución de 1949, y Independencia, el hecho maldito del país colonial, que es un análisis histórico del proceso de la independencia americana. Y también algunos otros libros que son históricos, como Vencedores Vencidos, que es una historia fundamentalmente del peronismo desde el 55 hasta el 73, y otros que son más de teoría política, como el primero que edité, que se llama Combatiendo al Capital, y Democracia Plebeya, que es también un libro fundamentalmente de teoría política. ¿Por qué escribir un libro sobre la democracia en este momento, ¿no? Digamos, en realidad ya tiene más de un año y pico de editado ese libro, y tiene que ver con que aquellos que peinamos canas, que vivimos por lo menos una parte de nuestras vidas bajo la dictadura, somos en general, o mayoritariamente, aquellos que defendemos el valor de la democracia, que no lo pensamos como un mero paisaje atrás nuestro que siempre está, sino que lo pensamos como, por un lado, como un logro, una conquista de las luchas de nuestro pueblo, pero también como una cuestión necesaria, ¿no? Como una cuestión que, a diferencia de esa opresión permanente que uno sentía durante las dictaduras, expresa, aún con sus limitaciones, aún con sus problemas, la cuestión de la libertad. Pero después de transitar más de 30 años en democracia, nos vamos dando cuenta y vamos pensando que seguramente la democracia es mucho más que solamente un procedimiento electoral. Y entonces, ante esa crisis de la democracia que se vuelve delegativa, esa democracia que se vuelve cada vez más distante de las condiciones de vida de los hombres y mujeres de nuestro pueblo, vale la pena pensar cuál es la democracia que tenemos y cuál es la democracia que queremos, ¿no?
Por eso es aquello de adjetivar la democracia, porque con la democracia no alcanza, porque la democracia, en términos de una conceptualización restringida, no deja de ser un procedimiento, o incluso algunos agregan a ese procedimiento el respeto de los derechos de las minorías, o de la libertad de expresión, o de la división de poderes. Hace más bien a la construcción del sentido republicano que al sentido profundamente democrático. Nosotros queríamos pensar cómo se construiría una democracia que para nosotros los peronistas es el gobierno, donde es el sistema donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere. Y también eso nos lleva a pensarnos cómo quiere el pueblo. ¿Alcanza con que para pensar una democracia profunda, participativa, integral, con que el pueblo, su única decisión sea una vez cada 4 años en una urna, o esto es una condición necesaria pero no suficiente para un régimen democrático? ¿Hay régimen democrático si las condiciones de vida de las mayorías se empobrece cada día? ¿Hay régimen democrático si las minorías de privilegio todavía manejan los resortes de poder? Alguna vez escuché decirle a la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que primero que el gobierno electo por el pueblo tenía solamente el 25% del poder, con lo cual nos lleva a preguntarnos de quién es ese otro 75%, o cómo hacemos para ampliar no tanto el 25% de ese poder entendido como un gobierno, sino qué parte de ese porcentaje es el poder que realmente tiene el pueblo. Y otra cosa interesante que dijo, esto también lo dijo en una conferencia que ella dio en el marco de un congreso de pensamiento crítico de la Claxo, que nosotros parece que tuviésemos que utilizar para analizar las cuestiones políticas las mismas herramientas que se utilizaban en el siglo XVIII, ¿no? Digamos, y que claramente le preguntaba al auditorio si alguien accedería a curarse del apéndice o a curar un hijo con un médico que trabajase con los mismos métodos que en 1789. Bueno, pareciera que estos son temas tabú para tocar. ¿Cómo tenemos que pensar esa cuestión democrática para que no sea una representación vacía? ¿Cómo tenemos que cómo se construye la voluntad popular? ¿Cómo funciona en esta voluntad popular lo que Perón llamó las organizaciones libres del pueblo? ¿Cómo hacemos para que una democracia sea realmente expresión de esa forma de organizarse del pueblo? Y ahí es donde está lo medular de este libro, que discute que piensa, que dialoga con la teoría al respecto, y muy rica, que produjo Perón sobre todo durante su primer gobierno, pero también en el modelo argentino para el proyecto nacional, y también con algunos otros aportes teóricos latinoamericanos, como es el caso del ex presidente derrocado por un golpe de Estado, Álvaro García Linera, de la República Plurinacional de Bolivia. Y ahí también hay un aporte interesante porque es construido, ¿no? En este tipo de rubros estamos más acostumbrados a la primacía de la colonialidad del conocimiento, y cada una de las cosas que en general se plantea es basada en la autoridad de los autores clásicos o de nuevos autores que repiten a los clásicos, y la verdad es que tanto la experiencia de Perón y del peronismo como la experiencia de García Linera están basadas, o la teorización que hacen uno y otro, están basadas fundamentalmente en la experiencia de nuestros pueblos latinoamericanos. Me parece que ahí hay mucha tela para cortar, mucho para aportar, mucho para que sea parte del debate estratégico, ¿no? Digamos, en estos tiempos tan difíciles como son estos tiempos de pandemia,
que parece que todo sería la respuesta inmediata. Yo creo que son tiempos propicios para hacer un alto y pensarnos a nosotros mismos, pensar la cuestión estratégica, pensar cómo es realmente la patria que soñamos. Por eso fue la idea de escribir este libro, la idea de ser parte de ese debate sobre la democracia que tenemos y la democracia que queremos, como antes decía. Marcelo, ¿te puedo hacer una pregunta? Dale, esa es la idea. En esa idea que vos planteás, donde en su momento la vicepresidenta decía que solamente el gobierno democrático tiene un 25% de poder, esa lucha que se sigue dando, ¿no? ¿Qué pensás vos en este momento? ¿En qué porcentaje estamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos superando esa brecha? ¿No la vamos superando? ¿Cada vez se nos va a complicar más? Te hablo como joven político que uno escucha eso y la verdad que le asombra, porque es una realidad que también es un tema tabú, como bien lo planteás. El poder a veces está en otro lado. ¿Vamos a recuperar en algún momento ese poder el pueblo o esa lucha se va perdiendo? Mira, yo creo que la medida de esto tiene que ver fundamentalmente con nuestra capacidad de organización popular. No es un problema, sería mucho más fácil resolverlo con una ley o resolverlo con un mecanismo que permitiera devolver el poder a lo popular. Me parece que es mucho más complejo, que es pensar cómo lo popular se transforma en constituyente, digamos. Hoy comprobar que ese 25% es efectivo lo podemos ver claramente en lo que está pasando en la coyuntura en la Argentina. Un gobierno legítimamente elegido se ve la necesidad de dar una respuesta a una empresa como el caso de Vicentín, que ha dejado sin pagarle a sus trabajadores, que ha dejado sin pagarle a sus proveedores, que estafa a los productores que tienen una expectativa y una necesidad concreta de respuesta de la confianza que pusieron en esa empresa, otorgándole sus granos o aquello que le dieron, que fue irresponsablemente prestada con el dinero de todos nosotros a través de los bancos públicos, como principalmente, y una parte importante de esa deuda fue contraída con el Banco Nación, aun cuando esa empresa estaba en quiebra. Es decir, con todas esas condiciones de una empresa, es decir, no es que es una empresa próspera que va bárbaro y que el gobierno se quiso apropiar de eso, lejos de eso, digo, le piden y le siguen pidiendo la respuesta, pero al mismo tiempo, digamos, pareciera como que ese gobierno, que fue votado por el conjunto de los argentinos, no puede decidir el destino de la empresa, ¿no? Y aparece frente a la propuesta inicial del gobierno, que tiene que ver con la expropiación, que lejos de ser un mecanismo del comunismo internacional, es un instituto incorporado en nuestra Constitución de 1853-60, que es una constitución claramente de cuño liberal, que nadie podría siquiera soñar, una constitución escrita apenas un lustro después del Manifiesto Comunista, donde ni siquiera el propio Marx soñaba que era inminente la posibilidad de establecimiento del comunismo en ningún lado. Es decir, claramente estamos hablando de uno de los mecanismos legales y legítimos que tiene un gobierno democrático para utilizar, establecidos en esa Constitución, y sin embargo vemos cómo existe un condicionamiento mediático de esa medida, que los medios dan manija, que los partidos opositores, con toda su legitimidad, construyen una especie de resistencia. No están sólidos los argumentos que dan, pero sin embargo logran la identificación de algunos sectores que se movilizan, que son sectores minoritarios que aparecen como mayoritarios en el marco de la pandemia, que amenazan
con la idea de que esto sea una nueva 125, como si esto tuviese la misma naturaleza, digo, y que de alguna manera condicionan la decisión y hacen que un gobierno provincial plantee una salida que es claramente mucho menos beneficiosa para el Estado, porque el Estado tiene que poner la plata, pero no, porque parecía que para pedirle plata al Estado Nacional está bien, pero para hacer que el Estado se haga cargo de determinados resortes estratégicos de la economía está mal. Digo, ahí es un ejemplo claro cómo existen otros poderes que funcionan, que generan sus mecanismos de presión, que se generan sus mecanismos de producción de sentido en la sociedad y que son poderes fácticos que realmente existen y que están y son parte de la disputa, ¿no? Digamos, desde el punto de vista legal, nadie seriamente, porque lo pueden hacer con argumentos falaces, puede cuestionar que esto es parte de la atribución de un gobierno democrático, enviando al Congreso una ley que en el debate en el Congreso se determinen los alcances y que esta ley finalmente, votada por el Congreso Nacional en sus dos cámaras, determine la expropiación, que vuelvo a decir, es un mecanismo que figura originalmente en nuestra Constitución. Y ahí tenés un ejemplo muy concreto de cómo eso es un porcentaje del poder político, ¿no? Digamos, porque existen poderes económicos, pero esos poderes económicos proyectan su sombra más allá de lo estrictamente económico hacia lo político. Y nadie duda, y a confesión de parte, relevo de prueba, decimos los abogados, porque que entra en el terreno de la política y todos recordamos, por eso digo confesión de parte, la idea de una de las principales plumas de Clarín diciendo que ellos hacían periodismo de guerra. ¿Guerra contra quién? Guerra contra los gobiernos democráticos, guerra contra aquellos que no expresan la voluntad que tienen esos grupos económicos. Digo, me parece que ahí es claramente una manera de expresión pública de ese 75% que tiene una cuota importante del poder en la Argentina. Perfecto, Marcelo. Para cerrar lo último, entonces, en esa disputa que estamos charlando, lo que resulta determinante es cuál es la visión que tiene la mayoría de una sociedad respecto a la propiedad, entendida esta como un núcleo de poder importantísimo. ¿Cuál es la visión que tenemos como sociedad en cuanto a la propiedad privada, digamos? Si es solamente un fin lucrativo o en ciertas circunstancias podría verse un fin social. La pregunta es cuál es su visión que ayudaría a ganar la disputa. Mira, yo creo firmemente en aquello que dice la Constitución de 1949, su capítulo cuarto, que habla de la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica. Yo creo que nosotros debemos establecer un orden de prioridades, que el capital tiene que estar en función de la economía tiene que estar en función del bienestar de las personas, el bienestar del pueblo. Por eso me parece que así como establecía el artículo 40 de esa Constitución, el Estado tiene el derecho de monopolizar o intervenir en cualquiera de las actividades que le permiten precisamente garantizar este objetivo, que en última instancia es el objetivo que permite la justicia social. Sin una participación del Estado en una cuestión clave como es la producción de divisas, ¿no? Digamos, todos los países tienen una renta diferencial, en el caso nuestro la renta diferencial es la renta agraria, y esa renta agraria hoy está en manos de un puñado de empresas, de las cuales Vicentín es una de ellas, un puñado de empresas que son en su mayoría, por no decir todas las que facturan antes de Vicentín, transnacionales, empresas que
que se quedan con la parte león de la exportación, que son parte de nuestra restricción de divisa, pero que además, en el caso de Vicentín, también son productoras de alimento y por lo tanto me parece que hay que poner en función social esta cuestión y que el Estado tiene derecho a intervenir con un rol económico. Los neoliberales nos han convencido que el Estado solamente tiene que regular, pero tampoco se contentan con el Estado regulador, porque el Estado también tiene que hacer salvatajes. Y entonces esta idea de la propiedad privada, parece que la propiedad privada de los CEOs de Vicentín es la propiedad privada que hay que defender, pero de los productores que confiaron en Vicentín, la de los trabajadores, parece que esa no fuera una propiedad privada, ¿no? Digamos, que los sueldos de los que viven los trabajadores es una cuestión menor. Entonces, el Estado tiene que salir al salvataje de las empresas, ¿no? Y me parece que eso es una manera, como vos bien decís, de entender la propiedad que estuvo muy de moda en los años 90 con el auge del neoliberalismo, con la idea de que había que meter la famosa teoría del derrame, que había que meter plata en los bolsillos de los sectores más acaudalados porque eso iba a derramar, y todos hemos visto que lejos del derrame lo que generó fue un proceso de mayor exclusión. Bueno, yo creo que es tiempo de que asumamos un debate sobre estas cosas, que pensemos en cómo se construye la justicia social, que pensemos en cómo se construye mayores niveles de organización popular para que esta discusión sea efectiva. Porque esta discusión no es una discusión teórica, sino una discusión eminentemente material y práctica. Marcelo, desde el medio de la provincia de Corrientes te queremos agradecer, desde Mercedes Corrientes te queremos agradecer por tu exposición, la verdad que muy interesante. Sabemos que tu tiempo es muy limitado y hiciste todo lo posible para estar con nosotros. Es un gran honor tenerte y bueno, ya más adelante nos vamos a comunicar nuevamente para tratar de generar algún tipo de vínculo y diálogo y debate porque está muy interesante. Muchísimas gracias, Marcelo. Te dejo la última palabra para que te despidas. Muy amable. Bueno, la última palabra es solamente agradecimiento. La verdad es que a mí siempre me gusta conversar con los compañeros y las compañeras del interior profundo, que construyen el verdadero sentido de la nacionalidad, ¿no? Uno cuando piensa en la Argentina no puede pensarla desde esta ciudad tan, ¿cómo poder decirlo?, con una matriz tan centralista que tanto mira al exterior y tampoco mira a nuestra Argentina real y profunda. Me parece que a mí estos debates y estas cuestiones siempre me dejan cosas ricas o enriquecen mi forma de pensar, pero siempre, como decía al principio, sirven más si las hacemos de modo personal. Y en este sentido me comprometo alguna vez, cuando pueda, en el marco de todas las cosas que me he comprometido a visitar a los compañeros y las compañeras, alguna vez cuando por esa bella provincia de Corrientes pueda ir a visitarlos y a conversar con ustedes. Gracias, Marcelo. Próximamente vamos a tener con nosotros